No verla, gloria a Dios, bienvenida. Pues sean todos bienvenidos, la familia, mi hermana Alicia, todos sean todos bienvenidos. Mi hermano, ¿cómo se llama él? Fabio, bienvenido. Nuestra hermana también bienvenida. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, estamos pues aprendiendo un poco. Sabemos que nosotros no pretendemos saberlo todo, como dijo Pablo, ¿verdad? Sabemos pretenderlo todo, pero estamos aprendiendo acerca de lo que el Señor quiere que aprendamos en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo está viviendo su vida? Si la está viviendo en la ley o la está viviendo en el Espíritu. En la gracia del Espíritu. Y si la ley ya no tiene importancia para su vida. De acuerdo a la palabra, vamos a estar aprendiendo que la ley es santa, es buena y es perfecta. ¿Verdad? Porque nuestro Dios es santo, mis amados hermanos, y Él quiso hacer una diferencia entre el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra. Y cuando Él los llevaba a la tierra prometida, le dio ordenanzas. Y le dice, ustedes no se van a comportar como los demás. Ustedes van a ser una nación santa, van a ser un pueblo santo, un pueblo escogido, ¿verdad? Y todos van a ver, dice, van a ver que ustedes tienen un Dios santo. Amén. Entonces le dio leyes, porque Dios es un Dios santo. Amén. Y aún así nosotros tenemos leyes también, ¿verdad? Aunque vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice, ¿tomaré la gracia con pretexto para hacer lo malo? ¿Verdad que no? No se puede. Entonces, la gracia va acompañada con la obediencia. Amén. Va acompañada con la obediencia. Y acompáñeme al libro de Romanos capítulo 7. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 5 y el 6. Y terminamos con el capítulo 6. Pero me gustaría volver a retomar dos versículos, de los últimos dos versículos del capítulo 6. Amén. Y si ustedes lo tienen, abran sus Biblias, acompáñenme. Al 6:22 y 6:23. Vamos a estar leyendo esos dos versículos antes de volver a tomar el capítulo, de proseguir, con el capítulo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga, no de la ley, ¿verdad? Del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. O sea que tenemos que buscar una santificación, ese es un fruto que tenemos que dar, ¿verdad? Y como fin la vida eterna, dice. Porque ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí vamos a ver que la ley no nos salva, pero la ley nos sirve. Amén. Nos sirve para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Amén. Nos enseña, es como un manual de vida. Amén. Gloria a Dios. Porque tenemos que ir de acuerdo al carácter de Dios. Esta ley es de acuerdo al carácter de Dios. Amén. Dios tiene un carácter y el carácter de Dios es santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir al capítulo 7. Y Pablo aquí le está hablando a un grupo de hermanos que se habían convertido a la fe, pero también conocían la ley. Le estaba hablando a un pueblo como judíos. Amén. Le dice aquí, mire el versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis? Esta palabra ignoráis tiene mucho peso. O sea, como que quien dice, ustedes no quieren hacer caso o ustedes no quieren ser entendidos, ¿verdad? Porque está hablando a alguien que conoce la ley. Está hablándole a un grupo de personas que conoce la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos?
pues hablo, dice, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, ¿quién? De entre tanto que el hombre vive, está bajo el señorío de la ley. O sea que la ley es el señor de él. Amén. La ley es el señor del hombre. Entonces, vamos a ver por qué. Dice, entre tanto que este hombre vive. ¿Pero qué quiere decir? Si el hombre muere, entonces quiere decir que la ley acaba con ese hombre. La ley sigue, ¿verdad? La ley sigue, la ley continúa. Entonces dice, cuando él vive, dice, entonces ya la ley ya no tiene un señorío sobre él, sobre su cabeza, ya no tiene un dominio. ¿Por qué? Porque ya él ya ha muerto, ¿verdad? Y vimos que en el capítulo 6 Pablo estaba hablando del pecado y la ley. Y aquí vamos a hablar de la ley y la gracia. Amén. Entonces, mire lo que dice. Vamos a seguir y vamos a entrar a un tema medio pesado, medio controversial, porque Pablo toma una analogía del matrimonio. Toma algo que es santo para Dios. El matrimonio para Dios es santo, porque Él lo estableció. Es algo santo, ¿verdad? Y el matrimonio estaba en la ley también. Entonces Pablo toma esta analogía para dar a comprender, gloria a Dios, y mire qué fuerte lo que dice. Es fuerte lo que dice. Porque Pablo no en sí no está hablando del matrimonio, sino que está hablando de la ley, pero aplica a lo que estamos hablando. Amén. Porque dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Ok? Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Queda libre de la ley de casarse? No. La ley del marido, mientras éste vive. ¿Verdad? Es lo que está diciendo aquí. Mientras éste vive, dice, está bajo esa ley del marido. Pero cuando éste muere, queda libre. ¿Verdad? Casi no están poniendo atención o se están confundiendo. Ok. Entonces dice, mientras este varón vive, ella está bajo el dominio de ese hombre. Pero cuando él muere, ella queda libre y puede casarse otra vez. ¿Ok? Muchas veces nosotros, por ejemplo, por la ley, vemos de que el divorcio a Dios no le agrada. Dios no hizo el divorcio. ¿Lo permite? Sí, sí lo permite. Me va a decir usted, ¿cómo es que eso que sí lo permite? Sí lo permite Dios. ¿O no sabe que sí lo permite? ¿Eh? Sí lo permite, pero Dios no quiere que ese sea el caso, que se lleve a cabo. Porque en Malaquías 2:16 dice, o 2:6 dice, yo odio el divorcio. Porque el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios, se estaba separando de Dios. Entonces dice, yo odio el divorcio. Porque cuando Él formó al hombre y a la mujer, estableció el casamiento, Él mismo lo estableció. Pero en ese tiempo no teníamos ley. Pero teníamos una conciencia que nos indicaba, después del pecado de Adán y Eva, nos indicaba qué tan pecadores éramos nosotros. Aunque sin ley, se sabía lo que era bueno y lo que no era malo, porque Dios ha puesto en nosotros una conciencia. La conciencia nos dice qué es bueno y qué no es malo, ¿verdad? Entonces dice que si usted quiere saber si Dios lo permite, sí, porque al maestro fueron y le dijeron, maestro, ¿es lícito dar? En Mateo 19:9 creo que ¿es lícito dar carta de divorcio a las esposas? Y le dice, ¿qué dice la ley? El maestro va y les pregunta, ¿qué dice la ley? Entonces la ley dice de Moisés mandó
a que diéramos carta de divorcio, o sea, repudiar a nuestras esposas. ¿Qué dice? Entonces le dice, pero ustedes no habían leído desde el principio que Dios los creó, varón y hembra, y que lo que Dios une, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y da un ejemplo, dice, por la dureza de vuestros corazones. Si ustedes lo quieren leer, está en Deuteronomio 24 del 1 al 4, ahí está permitido, si lo quieren leer. Pero dice que por la dureza de los corazones, Dios siempre estuvo viendo del bienestar de la pareja. Dios siempre estuvo viendo que la pareja fuera feliz. Entonces siempre quiso él permanecer, pero como el hombre sacó a Dios de su vida, entonces vino eso. El hombre no tomó en cuenta a Dios, como leímos en los capítulos pasados. Cada quien se desvió, ¿verdad? A hacer lo que a ellos les parecía. Entonces Dios dice que hay una dureza de corazón que es incapaz de perdonar. De perdonar. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar. Dios no quiere que vayamos al fracaso y por eso Pablo está tocando este tema para compararlo con la ley. Entonces dice, mire lo que dice, vamos a seguir hablando con el capítulo 2, el versículo 2, perdón. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Ok? Pero si el marido muere, ¿qué dice? Ella queda libre de la ley del marido. Vamos a ir al versículo 3. Dice, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Ah? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, está hablando, mire, es libre de esa ley. Vuelvo y repito, de la ley del marido, no de la ley del matrimonio, ¿verdad? La ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, o sea, que si se volviere a casar, si ve que si dice se volviere a casar, ahí está pendiente el matrimonio. Se volviere a casar, ¿verdad? Dice, pero si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok, aquí viene la aplicación en el capítulo 4 de lo que empezamos a leer, en el versículo 4, perdón. Así también, mire, aquí hay un cambio, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, que dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, la ley no murió. Nosotros tenemos que morir. ¿Por qué dice? Habéis muerto a la ley, ¿verdad? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que cuando Cristo murió, si nosotros venimos a la fe, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? O sea que nosotros morimos con Cristo al aceptar la salvación de Él, al aceptar la gracia que Él nos trajo. Entonces, dice que hemos muerto con Él. ¿Qué hizo Él? Él destruyó la muerte, ¿verdad? Él venció a la muerte. Entonces nosotros fuimos a morir con Él. Entonces lo que nosotros nos impedía llegar con Dios, ya no reina en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo lo sufrió por nosotros. Amén. Cristo llevó esa carga. Cristo llevó esos pecados y eso es lo que nos hace libre ahora. Amén. Nos hace libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, cuando nosotros le pertenecíamos a la ley, ¿verdad? Morimos con Cristo, pero la ley está ahí, ¿verdad? La ley no ha sido abolida, porque el mismo Cristo dijo, no crean que yo he venido a abrogar la ley. Vengo a que se cumpla. ¿Ah? Vengo a que se cumpla. O sea que la ley y la gracia van tomados de la mano. ¿Ah? La ley está, pero ahora nosotros no vivimos por la ley. Tenemos que obedecer, pero no, una cosa es obedecer y otra cosa vivir por la ley. O sea, creer que somos salvos por la ley. Y no somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia. Amén. Entonces dice, versículo, sigo con ese. El 4, ¿verdad? Así también vosotros, hermanos,
hermanos míos, o sea, está hablando al pueblo, está hablando tanto como a hombres y a mujeres. Amén. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis ¿de qué? De otro. O sea, por eso es que tiene que haber muerte para que uno, o sea, para pertenecer a otro, tuvo que haber muerte. ¿Y quién murió? Jesucristo. ¿Ah? Él fue el que murió y ahora por esa muerte, porque él fue muerto, fue crucificado, pero no quedó ahí, sino que revivió y nos dio vida, resucitó. Amén. Y nos dio vida. Entonces ahora nosotros ya no le pertenecemos al pecado, sino que le pertenecemos a Cristo. Amén. A Él es que le pertenecemos. Ahora, por eso dice, ahora ustedes, en pocas palabras, ustedes no son adúlteros. Eso es lo que está diciendo. Ahora le pertenecen a otro. Entonces dice, del cual resucitó, dice, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de qué? Que llevemos ¿qué? Frutos para Dios. Y esos frutos, ¿dónde los podemos encontrar? El fruto es el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo es que hace que demos fruto. Amén. Antes el Espíritu Santo era dado a ciertas personas en el Antiguo Testamento por medio de nuestro Señor. Dice, y el Espíritu del Señor vino a mí y empecé a hablar, empecé a profetizar. Pero ahora el Espíritu Santo en Cristo Jesús, por eso Él dijo, yo me voy, ¿verdad? Pero como yo me voy a ir, dice, yo no los quiero dejar solos. Yo quiero mandarles al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, y Él es el que los va a guiar hacia toda verdad, a toda justicia, ¿verdad? Él es el que los va a guiar. O sea, yo no los quiero dejar solos, porque una persona sola, con su propio pensamiento, con su propio carácter, con su propia forma de pensar, va a la muerte del alma. No estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte del alma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice, yo no los voy a dejar solos. Fíjense qué tremendo es esto. Ahora bien, dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y sabemos que el fruto del Espíritu, que ya hemos mencionado cuántas veces, ¿verdad? Muchas veces los frutos del Espíritu. O sea, la obra del Espíritu en nuestras vidas y las obras de la carne, que es lo que quiere la carne, porque la carne todo el tiempo se va a querer rebelar contra el Espíritu. La carne no quiere escuchar las cosas del Espíritu, porque la carne siempre quiere hacer lo malo. Es algo que está en nosotros, está en nuestra naturaleza. Algo que nosotros nos ponemos rebeldes cuando miramos algo que nos confronta en la palabra del Señor. Se siente eso en la carne, dice. Esto está pesado, porque es la carne la que lo resiente, amén. Y el Espíritu quiere hacer una obra nueva en nosotros, quiere darnos una identidad nueva, amén. Gloria a Dios. Versículo 5. ¿El 6 es? El 5. No tengo agua, tengo sed. ¿Me pueden regalar una agüita, por favor? Les digo, no tienen misericordia de mí. Gloria a Dios. Bueno, vamos mientras viene. Porque mientras estábamos, ¿qué dice? En la carne, oiga, la carne, mienta la carne. Gloria a Dios. Gracias, amigo. Mientras estábamos en la carne, las pasiones, ¿qué dice? Pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. O sea, no es que la ley tenía estas obras pecaminosas, estábamos en la carne, es lo que está diciendo, en la carne que traemos estas obras, pero es la ley la que nos vino a revelar lo que hay en nuestra carne, ¿verdad? Es lo que está diciendo, las obras pecaminosas ya estaban en mí, pero la ley es la que me vino a revelar, es la que vino a confrontar lo que había en mí, en mis miembros. Tomen agüita si tienen. Si no, levanten la mano y ahí está mi esposa que les puede dar. Yo quiero una agüita.
Por favor. Ahora bien, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, oiga, ¿qué es lo que anhela la carne? ¿Ah? Hay algo que hay que siempre nos lleva a la tentación. La carne siempre quiere lo malo. El mundo ofrece lo que es malo y la carne lo quiere. La carne lo anhela, lo que es la carne, ¿verdad? Entonces dice, las pasiones pecaminosas. ¿Qué son pasiones pecaminosas? Hay muchas maneras de describir eso. Pasiones pecaminosas. Y luego, ¿qué dice? Que eran por la ley obras. Que dice, obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto para muerte. Lo que decíamos en el capítulo anterior. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Hay una paga. Hay una paga por el pecado. Se tiene que pagar por ese pecado. Pero usted y yo no fuimos capaces de dar un precio por ese pecado que estábamos cometiendo. No fuimos capaces. Entonces tuvo que haber alguien más que pagara por nosotros. Y con esa paga que él trajo, o sea, no, como quien dice, nos redimió. La paga quiere decir redimir, ¿verdad? Pagó un precio. Entonces, él pagó el precio pagó el precio del pecado, siendo él inocente, siendo él santo. Él pagó el precio. Amén. Dice, llevando fruto para muerte. La muerte, el pecado nos lleva directamente a la muerte, mis amados hermanos. El pecado no es bueno. Por eso Dios siempre resalta el pecado. Porque dice, porque yo soy santo. Amén. El pecado, pero eso está en nuestros miembros, mis amados hermanos. Por eso es que ahora necesitamos a alguien que lo haga por nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros somos incapaces de hacer algo por nuestra vida, por salvarnos. De acuerdo a la ley no podemos hacerlo. ¿Ah? Porque la ley nos muestra lo débil que somos nosotros. Amén. La ley nos muestra lo débil que somos nosotros. No podemos pagar nada para ser salvos nosotros mismos. Solamente la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber, ¿qué dice? Muerto para aquella en que estábamos sujetos. Oiga, estábamos sujetos a algo. Estábamos sujetos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley que nos enseña que el pecado es muerte, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la ley. Pero ahora usted y yo ya somos libres. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Oiga, ¿cuál es el régimen nuevo? Aquí dice, régimen del Espíritu. Oiga, y el Espíritu anhela que seamos santos también. Tanto como la ley quiere que seamos santos, el Espíritu anhela que seamos santos. No vivimos por la ley, pero que el Espíritu quiere que nosotros cumplamos casi con la obra de la ley. ¿Me está entendiendo? Que seamos santos. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de los Montes? Dice que aquel que codicia en su corazón, ¿qué dice? Ya pecó. Ya pecó el que codicia en su corazón. No es necesario que vaya y cometa el acto, ¿verdad? Pero dice, si está en su corazón, ya pecó. Entonces, ese es algo que el Señor nos dijo en el Sermón del Monte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Aquí hay un régimen nuevo. ¿Ah? O sea, que aquí hay un nuevo Señor en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Hay un nuevo Señor. Ya la ley no es. Pero hay un nuevo Señor aquí, un nuevo régimen, que dice el Espíritu, no bajo el régimen viejo de la carne, ¿sí me entiende? De la letra, perdón, sino que
bajo el conocimiento del Espíritu. O sea que no es la ley, no es la letra la que nos va a salvar. Vuelvo y repito, la ley no salva, pero sí nos enseña un manual de vida. ¿Cómo debemos dirigirnos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vivimos bajo el régimen, ya no vivimos bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Sino bajo el régimen del Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra, los tales son hijos de Dios. Amén. O sea que ya no nos basamos en las obras de la carne, ahora somos dirigidos, somos guiados bajo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice Pablo en el versículo 7, mire, hace una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Verdad que no? En ninguna manera. O sea que eso ni se nos vaya a ocurrir que porque la ley nos enseña lo que es pecado, la ley no es pecado, ¿verdad? En ninguna manera, dice. La ley es pecado, dice. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Esto es lo que le he venido hablando ahorita. O sea que a través de la ley el pecado se hizo visible. Se hizo patente en mi cuerpo, en mi vida. A través de la ley, porque la ley es la que nos enseña lo que está mal, lo que anda mal en nuestras vidas. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco, ¿qué dice? Conociera la codicia. Oiga, la codicia, mire, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué? ¿Codiciar es bueno? ¿Verdad que no? No es bueno, pero la ley nos dice. Y ese es un pecado que está en nosotros. Amén. Dice, yo no hubiera conocido lo que es la codicia si la ley no me lo muestra. Lo que decía, nosotros tenemos una conciencia que nos puede decir lo que es malo y lo que es bueno. Amén. Pero pero cuando leemos la ley, como dicen en hebreo, la Torá, ¿verdad? Esa es la que nos muestra a nosotros lo que hay en nosotros. La ley lo refleja, nos confronta. Amén. Y dice, no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y eso, ¿verdad que está en los mandamientos? ¿Eh? ¿Y quién dio los mandamientos? Nuestro Dios. Él directamente lo dio. Dios es Dios santo y es un Dios. La ley, lo que enseña la ley es el carácter de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios. Entonces dice el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea que está hablando de lo que él se dio cuenta, el pecado que había en él. Entonces dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Oiga, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? No hubiera ley, pero existiera el pecado. O sea que la ley es la que le da la vida, porque ahí es donde dice, no vas a hacer esto, y nosotros siempre queremos hacerlo, ¿verdad? Siempre, ¿no se ha fijado que cuando usted quiere hacer algo, siempre hay algo que dice, no lo hagas, aunque lo que usted quiere hacer es bueno? Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos preparando para la iglesia, hay algo ahí que dice, quédate, estás cansado. ¿Ah? Pero el Espíritu está diciendo, no, ve. ¿Ah? Y uno dice, 5 minutitos más y venimos casi barriéndonos en primera base cuando venimos a la iglesia. ¿Se imagina que así fuéramos para el trabajo? ¿Ah? No, pues yo en el trabajo estoy como 20 minutos antes de mi trabajo. Entonces, pero a la iglesia siempre, mire, eso sí le voy a decir, siempre a la iglesia trato de estar a tiempo. No me gusta venir a la carrera. No me gusta venir a la carrera, porque a mí me agarra bastante tráfico y ahora con ese cierre de la Tropicana, híjole, tengo que hacer muchas vueltas.
Me agarra mucho tráfico. Versículo que era, el día ya, ¿no? El 9. Ok, están atentos, gloria a Dios. Dice, no, ese ya lo leí. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley vivía. ¿Qué dice? En un tiempo, o sea, en otro tiempo yo vivía sin la ley. O sea que él, ¿ah? Sí, o sea que él no conocía la ley. Dice en un tiempo, pero llegó a conocer la ley. Por eso él dice en otros pasajes bíblicos, yo soy celoso de la ley, ¿verdad? Celoso de la ley. Entonces dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. O sea, ¿qué quiere decir? Estoy muerto. Estoy muerto por esto que hay una condenación, ¿verdad? La ley le dice, ¿sabes qué? Ajá. Dice, estás muerto. Entonces, dice, cuando vino el mandamiento, dice, el pecado revivió. O sea, y yo morí. Qué tremenda palabra. Y hallé que el mismo mandamiento, oiga que dice, que era para vida, ¿qué está hablando? ¿Verdad? Dice, para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga, el mismo mandamiento dice, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Luego versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Wow, ¿se imagina? Es tremendo Pablo. ¿Cómo Pablo se dirige a ese pueblo en Roma? Le está dando una carta a los que conocían la ley. Le están hablando a un pueblo que también se había convertido a Jesucristo. Amén. Y dice, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, mire lo que dice el versículo 12. De manera que la ley es a la verdad santa. ¿Por qué es santa? ¿Quién lo estableció? No es un Dios santo, ¿verdad? Mire, y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, ¿que la ley es mala? No. ¿Vivimos por la ley? No vivimos por la ley, pero nos enseña un estilo de vida. ¿Ah? Nos enseña cómo debemos de comportarnos. No es porque la ley nos va a salvar, no. Hay algo que la ley nos quiere enseñar, que tenemos que ser diferentes a los demás. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, versículo 13. 12, vuelvo y repito. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego dice el versículo 13. Luego lo que es bueno, es una pregunta, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, ¿verdad? Dice otra vez, en ninguna manera, sino que el pecado, aquí otra vez el problema, él vuelve a decir, ese es el problema, el pecado, no la ley, sino el pecado que está en nosotros, amén. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, oiga, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, que abundó el pecado, quiere decir, ¿verdad? Él se dio cuenta de su situación cuando vio la ley, cuando se descubrió lo que dice la ley, él se dio cuenta cuánto necesitaba él de un redentor. Él se dio cuenta que necesitaba a alguien que lo salvara de todo eso. Amén. Vamos en el versículo 14, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es, ¿qué dice? Espiritual. Mas yo soy carnal. ¿Qué dice? Vendido al pecado. O sea, he sido entregado al pecado. ¿Ah?
Entonces, vendido al pecado, la ley espiritual, la ley, ¿qué te habla? La ley del Espíritu. Amén. La ley del Espíritu. Esa es la nueva ley que está en nosotros. Dice, pero yo soy vendido al pecado. Gloria a Dios. Versículo 15. Porque lo que hago, mire cómo se pone este juego de palabras él. El versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Oiga, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que en él había un deseo de hacer lo bueno. La lucha. Pero aborrecía lo que él hacía, pero no lo podía hacer por sí mismo. No lo podía hacer por sí mismo. Entonces dice, porque lo que hago, yo no lo entiendo, ni siquiera yo lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego dice, el 16, sigamos leyendo. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. ¿Verdad? Es lo que le está diciendo. La ley es lo que le está diciendo. Lo que estás haciendo está mal. No sirve. Pero tampoco te puedes salvar por querer cumplir toda la ley. No la vas a poder hacer. Entonces dice el versículo 17. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire lo que está diciendo. Ya no soy yo, o sea, es el pecado que mora en mí. Qué tremendo era Pablo. Cuando yo leo estas cartas de Pablo, yo digo, casi ninguno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo habla así como este hombre hablaba. Porque él tenía todo el conocimiento de la ley también ya cuando fue, ¿cómo se dice? Discípulo de Gamaliel. Él fue enseñado. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, pone entre comillas, en mi carne, ¿ve? En mi cuerpo, en mis miembros, en mi carne, no mora el bien. ¿Verdad que no? Nosotros no somos lo suficientemente buenos, mis amados hermanos. No podemos justificar por lo mucho que nos creamos buenos o por mucho que nos creamos cristianos, mis amados hermanos. Hay algo en nosotros que necesita todavía seguir siendo santificado. Hay algo en nosotros que todavía necesita la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es tremendo, no el hacerlo. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas buenas? Hemos querido hacer cosas buenas, cosas de bien, pero siempre se han quedado en palabras. Porque no está en sí el querer hacerlo. Solo lo hemos pensado. ¿Verdad? Entonces siempre hay algo. Dice, no está el querer hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. Mire. Mire qué tremendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué tremendo, Pablo. Y dice, y si hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, estoy siendo dominado, dice. Estoy siendo llevado por algo que yo no quiero hacer. Es algo que yo no quiero hacer porque en mí está el hacer el bien. En mí está hacer lo bueno. En mí está cambiar. Prácticamente hay muchas personas que dicen, yo quiero cambiar, pero no toman la decisión. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo en su cuerpo, en su vida, que no los deja hacer eso.
Por eso es que no se mira una transformación. Por eso es que no se mira un cambio. Porque hay algo que no se ha entregado al Señor. Amén. Tenemos que entregarnos todo al Señor. Amén. Para que Él haga el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 21, ¿verdad? 21. Ahí está. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No se ha fijado que alguien le dice a usted, no hagas eso y a propósito lo hace? ¿Ah? No hagas eso y a propósito lo hace. Y bueno, ¿y este qué tiene que decirme a mí qué hacer? ¿Verdad? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Qué tiene que decirme? ¿Acaso es mi papá o mi mamá? ¿Por qué tiene que decirme? Eso es lo que está haciendo. Siempre hay rebeldía en el cuerpo, siempre hay algo. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, oiga, me deleito en la ley de Dios. O sea, dice, yo, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire, pero no estoy haciendo lo que la ley exactamente lo dice. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, la ley que está, ¿qué dice? En mi miembro, pero el anterior dice, se revela contra la ley de mi mente. O sea que en la mente está, dice, el querer hacer bien. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Verdad? El 24 dice, y mire cómo se considera él. Dice, miserable. O sea, soy algo que me considero sucio, me considero miserable, me considero pecaminoso. Miserable de mí, dice todavía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él hace una pregunta, pero también hay una respuesta para esa pregunta. Amén. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y luego dice el 22, mire, aquí está la respuesta. El 25, perdón. Gracias a Dios. Oiga, ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oiga, le está diciendo al pueblo, a los que le está mandando la carta, a Roma, a los romanos. Dice, Señor nuestro, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga, con la mente hay que servir a la ley del Señor, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea que ahí está la clave. Él es quien nos puede ayudar. Él es quien nos puede salvar de esta muerte de pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Le seguimos con el 8, pastor? ¿O? Porque este es largo. Sí, porque pues no lo voy a alcanzar a acabar. Y como le decía a mi esposa, es un capítulo largo y tenía mucho más que dar, pero como estamos queriéndolo cubrir en los 3 meses, mis amados hermanos, entonces el otra semana vamos a tratar de dar los 2, que es el 8 y el 9, ¿verdad? Entonces van a estar cortos, entonces vamos a tratar de dar esos 2 mensajes a la vez, ¿ok? Pero lo que quiero cerrar con esto, mis amados hermanos. Entonces, la pregunta que les hice al principio, ¿viven ustedes bajo la ley? ¿O la ley no es buena para usted? La ley es buena y es santa y el mandamiento es santo y perfecto, dice Pablo. O sea, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a cumplir con todo lo que la ley demanda. No hubo nadie, mis amados hermanos. Si alguien hubiera cumplido con eso,
Jesucristo no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Porque el derramamiento de sangre que se hacía en el Antiguo Testamento para redención de los pecados, incluso el mismo sacerdote los tenía que hacer, y los tenía que hacer por su propia familia, y eso era cada año. Cada año. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y por todos. Por todos. O sea, por todos. Aquí no excluye a nadie. Por todo aquel que le quiere aceptar como Señor y Salvador de su vida. Por todos, mis amados hermanos. Por eso damos gracias al Señor de que ya usted y yo fuimos reconciliados con el Padre. Ya no hay ninguna condenación, como dice Pablo. Ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni pestes, ni nada que se pueda comparar o nada que pueda ser criado en este mundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Él nos mira justificado por la fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Ahora póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Dios ha sido bueno, mis amados hermanos. Créanme que me he sentido fortalecido ahorita. Cuando venía de la casa, venía cansado. Tuve un día pesado, tuve un día donde se trabaja muy incómodo en algunos lugares. Toda la tierra, el polvo de lo que uno corta le cae en la cara y